Bueno, buenos días. A continuación les vamos a presentar la investigación que realizamos los estudiantes Jofren Arévalo, Liliana Jiménez y quien les habla Nini Rivera en el municipio de Tibú. La investigación tiene por nombre Conocimientos y conductas del personal de salud y pacientes frente a la valoración de factores de riesgo y complicaciones de la diabetes en miembros inferiores en la ES Regional Norte, Hospital San José de Tibú, en el año 2017. Entonces, descripción del problema. Primero que todo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por incidir en la calidad de vida de las personas, tiende a dañar esa calidad de vida de las personas. Hay dos tipos de diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que hay poca síntesis de insulina, lo cual ocasiona un daño o es ocasionado por un daño en las células pancreáticas. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por ser una enfermedad que se liga a los hábitos de vida de las personas, especialmente por la alimentación y la falta de ejercicio. Vamos a hablar de los datos estadísticos a nivel internacional, nacional, departamental y municipal. Entonces, a nivel internacional se dice que en el año 1995 habían 135 millones de personas con diabetes mellitus, lo cual se prevé que se incrementará esta cifra a 300 en el año 2025, teniendo en cuenta que el 80% de las personas que tienen diabetes mellitus están conglomerados en los países que están en vía de desarrollo. En Colombia, según los datos de costo, los datos de cuenta de alto costo, en el año 2013 habían 643.098 personas, alcanzando una prevalencia de 1.44%, teniendo en cuenta que esta cifra es mayor en mujeres que en hombres, con un 8% y 7% respectivamente. En Norte de Santander había una prevalencia del 1.8% en el año 2015. Si lo comparamos a nivel nacional, vemos que no es mucha la diferencia, teniendo en cuenta que a nivel de Norte de Santander también era mayor esa prevalencia en mujeres que en hombres. Los municipios con mayor incidencia de casos de diabetes mellitus es en Cúcuta, Ocaña, Patios, Pamplona y Cácota. Ahora, si nos venimos para Tibú, gracias a los datos proporcionados por la ES Regional Norte, pudimos obtener 96 personas que están adscritas al programa del control de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Son 96 adultos que están adscritos a este programa, que tienen diabetes mellitus, con los cuales contamos para realizar la investigación. Ahora, si salimos de esos datos estadísticos, vemos que es una enfermedad que tiene un impacto bastante grande en nuestra sociedad, primero porque hay una prevalencia marcada, ¿sí? Segundo, porque tiene un impacto en la morbimortalidad, teniendo en cuenta las complicaciones que tiene esta enfermedad. Una de ellas, como es el pie diabético, ya que clasificamos las complicaciones en cardiovasculares y no cardiovasculares. Cardiovasculares como un infarto agudo de miocardio y no cardiovasculares como es este pie diabético. Ahora, estas complicaciones lo que hacen es generar estos falencias en la calidad de vida de estas personas, lo que incluye afectaciones tanto para la persona que tiene la diabetes, para su familia e incluso para la institución de salud. Es muy importante conocer los conocimientos y las conductas que tiene tanto el personal de salud como los usuarios. ¿Por qué? Porque allí nosotros podemos captar esas falencias que se tienen y así contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y contribuir para que se brinde una mayor educación o se preste un servicio con mayor calidad. Todo eso nos ha llevado a la formulación de una pregunta, ¿sí? La cual va encaminada para el desarrollo de nuestra investigación, la cual es: ¿cuáles son los conocimientos y conductas del personal de salud y usuarios diabéticos de la ES Hospital Regional Norte frente a la valoración de factores de riesgo y complicaciones de la diabetes en miembros inferiores? Como justificación, sabemos, como ya lo mencioné, que la diabetes es una enfermedad crónica
definida por la Organización Mundial de la Salud, la cual tiene una incidencia que va en aumento, produciendo grandes consecuencias en la vida de las personas, teniendo en cuenta esas complicaciones cuando no se da un manejo adecuado, cuando no se tiene un autocuidado adecuado. En Norte de Santander, la diabetes es la segunda causa de muerte dentro del grupo de otras causas, con el 26,68%. Entonces, en investigación, en Tibú no se encuentran datos acerca del tema, lo cual nosotros podemos evidenciar en la literatura que encontramos tanto en internet como a nivel municipal, que nos infiere a nosotros que no se da una oportuna detección de los casos, ¿sí? Ya que también podemos evidenciar en nuestras prácticas que hay muchas personas que tienen signos y síntomas pero que no están diagnosticados. A nivel científico podemos decir que esta investigación promueve el enriquecimiento de fuentes teóricas para la temática en el municipio. A nivel social, promueve la aplicación y ejecución de políticas públicas que van encaminadas hacia la prevención de enfermedades y complicaciones y así mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Cómo? Reduciendo gastos en la atención, para su tratamiento, para la rehabilitación, etc. Para la academia, ¿sí? Esta investigación lo que hace es permitir que los estudiantes tengan un mayor compromiso frente a sus tareas en el área de investigación y en la parte asistencial, fomentando el interés de la búsqueda activa en el aprendizaje. En el objetivo general, determinar los conocimientos y conductas del personal de salud y usuarios diabéticos de la ESE Hospital Regional Norte frente a la valoración de factores de riesgo y complicaciones de la diabetes en miembros inferiores. Objetivos específicos: caracterizar sociodemográficamente a la población objetivo de estudio, identificar los conocimientos y conductas del personal de salud frente a la valoración de factores de riesgo y complicaciones de la diabetes en miembros inferiores, e identificar conocimientos y conductas de los usuarios frente a la valoración de factores de riesgo y complicaciones de la diabetes mellitus en miembros inferiores. Entonces, como referente teórico, nosotros hemos tomado a la enfermera Nola Pender con su teoría, con su modelo de promoción de la salud, teniendo en cuenta esas conductas promotoras que tiene tanto el personal de salud para sus usuarios, preveniendo esas complicaciones o preveniendo como tal la enfermedad, y también esas conductas promotoras de salud que tienen los usuarios para prevenir esas complicaciones en ellos mismos. A través de la literatura hemos encontrado ciertos estudios, siempre hay enriquecimiento de este tema en internet, los cuales los pueden ver ahí. Estos son algunos internacionales y estos algunos nacionales. Hay que tener en cuenta que siempre se encuentran estudios a nivel de los usuarios, de qué percepción tienen los usuarios, pero muy pocos de qué percepción o qué conocimientos y conductas tienen el personal de salud. Marco conceptual. Entonces, la diabetes, como ya lo mencioné anteriormente, es una enfermedad crónica. Hay dos tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. El conocimiento, vamos a entender el conocimiento, podemos verlo ahí, la imagen, que es, lo vamos a tomar como es enfrentar la realidad, cómo esa persona enfrenta la realidad. Entonces es un acúmulo de información adquirido, ya sea de forma científica o de forma empírica. Científica de, por ejemplo, en estos pacientes que tienen diabetes, cómo esa persona se interesa por conocer acerca de su enfermedad, le pregunta a su profesional de salud qué hace para mantenerse en condiciones estables. Ahora, de forma empírica, lo que la persona va aprendiendo día a día. En conductas es una modalidad que tiene una persona para comportarse en diferentes ámbitos de su vida. Entonces vamos a tener en cuenta las conductas que aquí tiene el personal de salud y estos usuarios. Conductas que van encaminadas para esa promoción de la salud o conductas que no
no hacen esta tarea. Por ejemplo, la persona que sabe que requiere unas metas terapéuticas, ¿sí? Como por ejemplo realizar ejercicio. Entonces, ¿tiene la conducta o tiene la conducta de no realizar ejercicio? La valoración. La valoración es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida de información e interpretación del estado de salud de una persona, que esta valoración desde el personal de salud hacia la persona, pero que igualmente la persona puede valorar su estado de salud cada día y decir, por ejemplo, tengo una herida en el pie, ¿qué debo hacer con esta herida? Entonces, esta valoración es lo que me permite que haya como un vínculo entre el personal de salud y entre el usuario. Los factores de riesgo son situaciones, ¿sí?, que lo que hacen es poner, como dice la misma palabra, poner en riesgo determinada situación, específicamente de salud, ¿sí? Y las complicaciones en miembros inferiores es una dificultad añadida que se da en un proceso hacia una meta. Entonces, estas complicaciones requieren de una atención especial. ¿Por qué? Porque tener una complicación es tener encima un factor de riesgo para una persona. Por ejemplo, la neuropatía diabética, ¿sí?, que como tal es una complicación en el miembro inferior que me puede producir un pie diabético, es un factor de riesgo para que me produzca un pie diabético. En el marco contextual está el Hospital Regional Norte y la Universidad Francisco de Paula Santander. Hospital Regional Norte, de allí tomamos pues la población objeto de estudio, la cual son los usuarios y también el personal de salud. Y la Universidad Francisco de Paula Santander, de donde la academia forma a los estudiantes para hacer esta investigación. En el marco legal, estas son algunas de las leyes que en el marco legal colombiano hemos encontrado, la cual promueve el desarrollo del presente trabajo. Entonces, la resolución 3202 del 2016, la resolución 429 del 2016, la resolución 0518 del 2015, el Plan Decenal de Salud Pública del 2012 al 2021, el Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018, el Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2016 al 2019. Este tipo de estudio es un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, que su población son los 96 usuarios adscritos al control de prevención del riesgo cardiovascular, ¿sí?, que están adscritos en el hospital, y 40 miembros del personal de salud que laboran en la institución. El tamaño de la muestra, según la fórmula para su cálculo, fueron 78 pacientes con un error del 5%, un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 50% y probabilidad de fracaso del 50%. Los criterios de inclusión para nuestro estudio fueron los usuarios de la ES Regional Norte, usuarios que estén adscritos al programa de control de riesgo cardiovascular, pacientes que acepten voluntariamente participar del estudio y miembros del personal de salud que acepten participar voluntariamente en el estudio. Y los criterios de exclusión son aquellas personas que tengan alteraciones mentales que no permitan el diligenciamiento correcto de la encuesta y miembros de la institución que no sean personal de salud. Bueno, del instrumento para la recolección de datos, lo podemos ver ahí. Este instrumento está adaptado del proyecto Impacto que se está realizando en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta por estudiantes de enfermería, el cual se ha utilizado para el desarrollo de esta investigación. Se hizo su pilotaje en el primer semestre del año 2017 con un alfa de Cronbach's del 0,78. Para evaluar al personal de salud se adaptó esta misma encuesta, ¿sí?, pero encaminadas hacia las conductas que tiene el personal de salud, conocimientos y conductas que tiene el personal de salud.
Ahora vamos a presentar los resultados de la investigación que se realizó. Bueno, como pueden ver, la tabla con las características sociodemográficas de los usuarios. Se encontró que la edad con mayor prevalencia fueron usuarios de mayores a 70 años con un 35.5%. El sexo que mayor se presentó fue el masculino con 64.2% y el estrato socioeconómico que más se seleccionó fue el 1. Cabe resaltar que solo se encontraron usuarios con estrato socioeconómico 1 y 2. De 3 en adelante, ningún usuario manifestó pertenecer a este estrato. Esto es congruente con un estudio llamado capacidad de autocuidado en pacientes diabéticos que asisten a consulta externa, coincidiendo con las características sociodemográficas de la presente investigación, porque los usuarios de este estudio que participaron fueron, la edad más seleccionada fue mayor a 70 años, entre 45 y 70, y fueron de sexo masculino. En la investigación realizada por Reyes y Rentería coinciden que las características sociodemográficas, al igual que los usuarios de Dibu, la mayor parte son hombres y con un 53%. En el estudio Conocimiento, Actitud y Prácticas de Autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el municipio de Maracaibo, el nivel de conocimiento de los participantes predominó el nivel medio-bajo en un 57.5%, teniendo cierta relación con el presente estudio, donde predominó el estrato 1 con el 84% de los encuestados. Asimismo, en el estudio Personas con diabetes mellitus tipo 2 y su capacidad de agencia de autocuidado realizado en la ciudad de Cartagena, el 88% representa el estrato socioeconómico 1 y 2, relacionándose con el presente estudio, donde solo primaron estos dos estratos. El nivel de escolaridad que se presentaron fue primaria incompleta y primaria completa con el 29.4% y ningún estudio realizado el 20.5%. Esto hace que el 79.3% de los usuarios que participaron en nuestro estudio no tuvieran sino un nivel muy bajo o ningún nivel de escolaridad. Esto predispone a los usuarios a sufrir de alteraciones de salud debido al desconocimiento que tienen acerca de las conductas promotoras de la salud, la prevención y manejo de sus enfermedades. En el estado civil se encontró que la mayor prevalencia fueron los usuarios que tienen una relación estable, casados, con un 34.6%, unión libre el 20.5%, soltero, viudo y divorciado suman un total del 40%, lo que hace que la falta de compañero sentimental o una pareja estable hace que tengan igualmente una predisposición a sufrir de enfermedades crónicas o que no tengan un buen control o manejo de la enfermedad que sufren, o adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de la enfermedad. Ahora bien, en la literatura se encontró que en la investigación de Reyes y Rentería, 71% tenían escolaridad de primaria o menos, siendo similar a lo descrito, además del 70% que eran casados o estaban acompañados, caso contrario a los resultados del presente estudio, donde la mayoría son casados o viven en unión libre. Bueno, aquí continuamos con las características sociodemográficas de los usuarios, donde se les preguntaba si ellos asumieron un rol de cuidador primario, es decir, de ellos dependía cuidar a otra persona. Se presentó que ellos seleccionaron que no, con un 74.3%, y cuando desempeñaban un rol de cuidado lo hacían hacia sus hijos con un 15.3% y un compañero sentimental con un 10.4%. La ocupación con mayor prevalencia fue la ama de casa con un 35.8%, empleado con un 30.8% y sin ninguna ocupación 23%. Llama la atención que el 23% de la población se encuentra desempleada, situación que influye en el acceso a los servicios de salud, calidad de alimentación y conductas o adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y esto modera su compromiso con los con las actividades y estilos de vida saludables para el control y manejo de su enfermedad.
Se encontró en el estudio capacidad de autocuidado que en pacientes diabéticos que asisten a consulta externa de Sincelejo, que la mayoría de los pacientes se dedican a trabajos informales, seguidos de labores de ama de casa, correspondientes a 15 y 33.33% respectivamente, encontrándose en la presente investigación que el 46% corresponde a ama de casa y trabajador independiente, por lo que se observa afinidad con estos resultados. Al formular la pregunta, ¿cuenta con los recursos suficientes para asistir a la consulta?, se evidencia que el 75.6% afirma que sí y solo el 24.3% manifestó que no. Bueno, en cuanto al tipo de afiliación de los usuarios encuestados, se encontró que el 100% de ellos que se encontraban afiliados a un régimen de seguridad social. El régimen subsidiado se encontró el 89.7% y al régimen contributivo el 10.3%. En cuanto a los ingresos económicos, se dio 3 opciones de respuesta: menos de un salario mínimo legal vigente, un salario mínimo legal vigente y 2 salarios mínimos legales vigentes. Lo mayormente seleccionado fue menos de un salario mínimo legal vigente con el 60.2%. Entonces, característica en cuanto a la enfermedad y al tiempo de diagnóstico de la enfermedad, se encontró que del total de los encuestados, el 53.8% padece hipertensión y el 46.1% diabetes, encontrándose además que el tiempo de promedio de diagnóstico de la enfermedad se ubicó igual o mayor al 5 años con un 73.3%. Entonces, con respecto a los antecedentes patológicos de los familiares y usuarios del programa de control de riesgo cardiovascular, en cuanto a los familiares, se evidenció que primó el desconocimiento acerca de los mismos, ya que la respuesta no sabe ante las diferentes patologías o enfermedades mencionadas fue la opción mayoritariamente seleccionada con un promedio de 25.6. Con respecto a la presencia de diabetes mellitus en los miembros de la familia, padre, madre, hermanos y abuelos, se encontró que el 10.2% de los padres la padecen, al igual que el 24.3% de los hermanos y el 28.2% de los abuelos. En cuanto a la hipertensión arterial como antecedente patológico, un 19.2% y 10.2% de padre y madre la padecen respectivamente, al igual que el 29.4% de los hermanos y un 10.2% de los abuelos. Cabe resaltar que ninguno de los encuestados afirmó que ellos o su familiar presentan hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad. Por otro lado, al comprobar si existe correlación estadística de las variables, se halló que la ocupación y el nivel de escolaridad, según el coeficiente de correlación de Pearson, presenta una correlación mínima con un nivel de conocimiento y conductas de los usuarios sobre el manejo del pie diabético. Asimismo, se evidenció que el estrato socioeconómico guarda una relación con el nivel de conocimiento y conductas de los usuarios. Además, en cuanto al tiempo de diagnóstico de la enfermedad y el sexo, se evidenció que no existe una correlación con el nivel de conocimientos y conductas que poseen los usuarios respecto al manejo y prevención del pie diabético. Ahora bien, en respecto a los conocimientos y conductas sobre el manejo del pie diabético, se encontró que el 65% tienen o presentan regulares conocimientos, solo el 30% presentan unos inadecuados conocimientos y solo un 5% de los usuarios presentan buenos conocimientos y conductas acerca de la prevención y manejo del pie diabético. Aquí podemos observar las respuestas que los usuarios seleccionaron en nuestra encuesta. Se puede observar la dispersión en cuanto a las opciones de respuesta, que fueron de A hasta E, y las diferentes preguntas que se formularon ante conocimientos y conductas. En cuanto a las conductas, pues hay preguntas que tienen 2 posibles opciones correctas. Recordemos que cada pregunta contestada de manera correcta equivale a 1 punto y la incorrecta equivale a 0. Entonces vemos que en la tabla hay preguntas al final que tienen 2 opciones de respuesta. Estas dependían de la respuesta anterior. ¿Qué quiere decir? Si fuma, o ejemplo, si fuma, la respuesta correcta sería no o fue fumador. Si hace ejercicio, como lo recomendado, puede ser de 20 minutos diariamente o 30 minutos 2 veces por semana. Entonces estas opciones varían y se calificaban como buenas, 1 punto a favor, ya que
Esto es lo recomendado. Esto sí leído. En el estudio, conocimientos sobre su enfermedad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a hospitales generales, se encuentra que el 12,9% de los pacientes tenía un nivel de conocimientos adecuados sobre su enfermedad, 48,39% intermedio y 38,71% inadecuado, datos que coinciden con los conocimientos evidenciados en los usuarios. Ítems como se revisa los pies diariamente o no camina descalzo, son los más adecuados que se caracterizan en la población del presente estudio, mientras datos como signos de inicio de la lesión o no sigue la dieta prescrita evidencian falencias en los participantes relacionándose con los resultados descritos por Noda y colaboradores. Lo anterior también se evidencia en el estudio de Silvia y colaboradores, donde se observan las variables así. El 98% refiere que es importante cuidar de los pies, el 78% realiza inspección diaria de los pies y el 70% no camina descalzo, el 67% inspecciona los zapatos antes de usarlos y el 83% no se corta las uñas de forma recta, donde también se evidenció conocimiento y conducta regulares en la población de estudio. Igualmente, en el estudio realizado por Melgarejo, que tuvo por título Nivel de conocimiento sobre la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con diagnóstico de esta enfermedad en el Hospital Louis Sáenz, el nivel de conocimiento global sobre la diabetes fue intermedio en un 61,5% de los casos, observándose además que en relación con el nivel de conocimiento respecto a las causas también fue intermedio. Asimismo, en lo que respecta al nivel de conocimiento de las medidas preventivo-promocionales, estos resultados se ven reflejados en los datos obtenidos por los participantes de la investigación realizada en TIBU, donde se muestra que el 65% tienen conductas y conocimientos regulares. En un estudio realizado por Shashin y colaboradores llamado Conocimiento, Actitud y Prácticas de Autocuidado en Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del Ambulatorio Urbano tipo 2, Salud en el municipio de Maracaibo, evidenció que los grupos de pacientes que tienen prácticas adecuadas predominó en un 52,5%, mientras que en el grupo de personas que tienen prácticas inadecuadas obtuvo un 47,1%. Dichos resultados difieren a los datos obtenidos de la población encuestada en la S Regional Norte, ya que los conocimientos y conductas obtenidos fueron regulares, con un 65,3%. Los ítems que mayoritariamente se seleccionaron en ambos estudios tienen una relación con: revisa los zapatos antes de ponérselos, en busca de objetos que puedan causar lesión, se revisa los pies diariamente y si tiene una herida en el pie se lava con agua y jabón. En el estudio realizado por Contreras, Orozco y colaboradores, donde muestran que el 88,89% de los encuestados tienen regular capacidad de autocuidado, lo cual se traduce con prácticas regulares. Esto debido a los conocimientos regulares que se evidencian en los participantes encontrándose la misma situación en el presente estudio, donde se evidencia que los conocimientos que obtuvieron fueron regulares, lo cual incide en las conductas regulares de los participantes. Ya. Bueno, ahora partiremos a hablar lo que son los resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada al personal de salud. Entonces, inicialmente, con la caracterización sociodemográfica, se puede evidenciar que los mayores porcentajes presentados fueron en los rangos de edad entre 20 a 30 años y entre 51 a 60 años, cada uno de estos con un 32,1%. También cabe recalcar que en cuanto al sexo, el predominante fue el femenino con un 82,1%. En cuanto al estrato socioeconómico, se evidenció que más de la mitad, el 57% del personal de salud, pertenece a un estrato socioeconómico 2. En cuanto al nivel de escolaridad, se evidenció que el personal de salud encuestado o partícipe de nuestra investigación tienen estudios técnicos con un 53,6%, el estado civil con un 64,3%, predominó el estado soltero.
En cuanto a los conocimientos del personal de salud, se pudo evidenciar que el 53,6% poseían unos conocimientos regulares, el 46,4% buenos conocimientos y el 0% presentó conocimientos inadecuados. En cuanto a lo que podemos ver en esta gráfica, en este cuadro, se puede evidenciar las respuestas dadas por los diferentes integrantes del personal de salud que participaron en nuestra investigación. Los cuadros que están resaltados como amarillos son las respuestas correctas y las que obtuvieron también algunas de ellas el mayor porcentaje, donde al final se concluye que sus conocimientos son regulares, como lo mencioné anteriormente. En cuanto a la correlación, el comprobar si existe relación estadística entre variables, se determinó que no hay relación entre la edad, sexo y nivel de conocimientos y prácticas de los usuarios con el nivel de conocimientos que tiene el personal de salud en cuanto al manejo y prevención del pie diabético. Asimismo, se halló que no hay relación estadísticamente significativa entre la edad, sexo y nivel de conocimiento del personal con las conductas de los mismos en cuanto al manejo de prevención del pie diabético. Ahora bien, se encontró una relación moderada a través del conocimiento, el nivel de conocimientos del personal de salud, en cuanto a que el nivel de formación académica que tenga el personal de salud sí va a influir en los conocimientos que estos posean. Por otro lado, se determinó que no hay una relación estadística entre las conductas y conocimientos del personal de salud y los usuarios, con los conocimientos de los usuarios. En cuanto a las conductas, en la aplicación de nuestro instrumento, se evidenció que el personal de salud, el 100% de este, poseía conductas adecuadas. En cuanto a otros estudios, en comparación con otros estudios, específicamente en el estudio de actividades de prevención y factores de riesgo en diabetes mellitus y pie diabético, se describe que la conducta del personal también es regular. En cuanto a que el 59.5% no educan acerca de los autocuidados que deben tener el paciente diabético con sus pies, el 57.1% no examina los pies de los pacientes y el 68% no preguntan a los pacientes sobre las disestesias. Estos son alteraciones de la sensibilidad que pueden presentar o que es una de las complicaciones o comorbilidades de la enfermedad diabetes mellitus que presentan los pacientes. Este resultado de este estudio difiere con el resultado de nuestra encuesta, de nuestro estudio, debido a que los resultados de esta presente investigación evidencian que el personal de salud presenta conductas adecuadas. Cabe resaltar que a pesar de la percepción que hay de las conductas que se han determinado en este estudio, con el personal de salud difieren con la incidencia en los usuarios en las diversas complicaciones que presentan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debido o a pesar de que se evidencia que tienen conductas adecuadas, los usuarios están presentando complicaciones, especialmente el desarrollo del pie diabético. Por otro lado, también poseemos el estudio actividades de prevención del pie diabético en pacientes de consulta externa del primer nivel. En este estudio, ¿qué se evidencia? De igual forma, se evidencia que tan solo el 23% del personal médico examina los pies En cuanto a la educación, no brindan una educación adecuada sobre qué cuidados debe tener el usuario o paciente diagnosticado con diabetes mellitus en sus pies. ¿En qué aspectos? En cuanto al lavado y secado, el corte de uñas, el uso de calzado y estas diferentes pautas que son importantes para la prevención del desarrollo de un pie diabético o estas complicaciones en heridas en miembros inferiores.
Ahora partimos a qué recomendaciones se pueden dar después de la realización de este estudio. Entonces, a nivel asistencial es organizar un paquete o un plan educativo por un personal capacitado a los pacientes. ¿Para qué? Para incentivar en ellos mejores prácticas de autocuidado y desarrollar destrezas en cuanto a lo que es la promoción de la salud. También brindar capacitación frecuente al personal de salud acerca del manejo de las complicaciones de estos pacientes y del autocuidado de ellos, para así generar un impacto educativo con los usuarios y disminuir la incidencia de heridas o complicaciones como el desarrollo del pie diabético. A nivel académico es promover la adopción de conductas promotoras de salud con los estudiantes egresados y también aquellos que se encuentran desarrollando su carrera, para la implementación de estas acciones educativas que van a prevenir, van a controlar y van a mitigar la prevalencia de enfermedades crónicas y sus consecuencias. A nivel investigativo, pues a los futuros investigadores se les sugiere el abordar la misma temática, esta temática, pero se haga con la perspectiva de la analítica de variables, para la obtención de nuevos resultados acerca de los factores que influyen en la adopción de conductas promotoras de salud en los usuarios y de igual forma en el personal de salud. En cuanto a las conclusiones, ya como conclusión, en cuanto a las características sociodemográficas, se evidencia que en los usuarios la mayoría de estos eran personas adultas mayores con una edad por encima de 70 años de edad, predominantemente del sexo masculino, que su nivel educativo era bajo porque se encontraban clasificados entre primaria incompleta o primaria completa, y también se evidenció alta prevalencia o un número significativo de usuarios que no poseían ningún tipo de nivel educativo. El estrato socioeconómico se evidencia que es un estrato socioeconómico bajo, clasificados principalmente en un estrato socioeconómico número 1. Todos poseen un régimen de afiliación, no poseen un trabajo estable y que en mayor porcentaje estos cuentan con un compañero sentimental en el desarrollo del proceso de su enfermedad. En cuanto a la caracterización sociodemográfica del personal de salud, se evidencia que las edades relativas del personal encuestado está entre 20 a 30 años y entre 51 a 60 años de edad. Predominan los estudios técnicos, su estrato socioeconómico es 2 y en su mayoría se encuentran en estado civil solteros. En cuanto a los conocimientos y conductas que poseen los usuarios, se evidencia que estos poseen conductas irregulares. En cuanto al manejo del pie diabético y de ciertas acciones promotoras de salud que pueden disminuir estas complicaciones que se pueden presentar debido a su enfermedad. En el personal de salud participante, en su mayoría poseen conocimientos regulares en cuanto al manejo del pie diabético y la totalidad de los mismos desarrollan conductas adecuadas. También cabe resaltar que no existe una correlación significativa entre el nivel educativo y estrato socioeconómico de los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que el estrato socioeconómico no va a influir en que se produzca un impacto o menor impacto en actividades educativas de los usuarios. En cuanto a las conductas y conocimientos del personal, existe una correlación moderada en cuanto al nivel de academia que tenga el personal de salud. Nivel de formación va a tener un impacto en los conocimientos que ellos transmiten a los usuarios que poseen o que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, que va a generar posibles complicaciones. Gracias.